Hoy vamos a hablar de una figura que literalmente cambió las reglas del juego en el mundo de las finanzas, James H. Simons. Y no lo hizo con los métodos tradicionales, no, nada de eso. Lo hizo con el poder puro del pensamiento matemático. Así que vamos a sumergirnos en cómo este académico de élite fue capaz de redefinir por completo el arte de la inversión. Y fijaos, ya el título de sus memorias nos da una pista clave sobre su filosofía. No se trata solo de ecuaciones y algoritmos complejos, es una mezcla de tres cosas. El rigor del análisis matemático, un pragmatismo muy anclado a la realidad y, muy importante, el reconocimiento de que el azar, la suerte, siempre está ahí. Y aquí está la clave de todo, la pregunta del millón. Simons no era un producto de Wall Street, para nada. Él venía de un mundo completamente distinto, el de la geometría, la topología, y desde ahí aplicó una mirada totalmente nueva a los mercados financieros. Así que, para entender bien su impacto, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por sus orígenes, después analizaremos su método, de ahí sacaremos unas lecciones clave y al final reflexionaremos un poco sobre el legado que nos deja. Vale, pues empecemos por el principio. Vamos a situar al personaje. ¿Quién fue exactamente James Simons y por qué su nombre es, hoy en día, sinónimo de la revolución cuantitativa en finanzas? La verdad es que su trayectoria es, cuanto menos, sorprendente y muy diversa. Antes de crear uno de los fondos de inversión más rentables de la historia, fue un académico muy respetado, un criptoanalista, un descifrador de códigos para la seguridad nacional de Estados Unidos y un filántropo muy comprometido con la ciencia. Lo interesante es que las finanzas no fueron su punto de partida, sino su punto de llegada. Y aquí viene lo realmente interesante, lo que a mí me parece fascinante de su historia. Su formación inicial, que no tenía nada que ver con los mercados, fue precisamente lo que le dio la ventaja. Vamos a ver cómo ese viaje desde la matemática pura lo fue preparando para los desafíos de la inversión. Si miramos su recorrido, vemos una progresión que es alucinante. De la academia más pura, donde llegó a codesarrollar la teoría de Chern-Simons, que es fundamental en física teórica, pasó a descifrar códigos secretos. Es como si cada paso, cada etapa, fuera un entrenamiento para encontrar patrones ocultos, una habilidad que, como veremos, resultó ser crucial. Y este es el punto clave, la idea central que hay que entender. Para Simons, las matemáticas no eran un libro de recetas para aplicar al mercado. Eran, por así decirlo, un gimnasio para la mente. El objetivo era construir un método de pensamiento disciplinado, con un rigor lógico que se pudiera aplicar a cualquier problema complejo. Es que él mismo lo decía, y esta cita es demoledora. Él no estaba buscando cómo aplicar directamente sus teorías de geometría a la bolsa. No. Lo que buscaba era el tipo de mente que esas teorías ayudaban a construir. Y esa mentalidad, precisamente, es la que nos lleva a entender cómo construyó su empresa. Muy bien, ya tenemos la mentalidad. ¿Y cómo se aplica todo esto en el mundo real? Pues ahí es donde entra en juego Renaissance Technologies, la firma que convirtió toda esa visión en un sistema de inversión que funcionaba. A ver, el sistema de Renaissance se podría resumir en 4 pilares fundamentales. Primero, contratar a científicos, no a expertos en finanzas. Segundo, usar cantidades masivas de datos. Tercero, construir un único modelo que evoluciona constantemente. Y cuarto, separar de forma muy rigurosa la señal del ruido. De estos, el primero y el tercero fueron una auténtica revolución. Ignorar la experiencia tradicional y centrarse en un único gran modelo, un cerebro central, les permitía ver interacciones que de otra forma serían invisibles. Lo que vemos aquí es básicamente un choque de dos mundos, de dos formas de pensar completamente opuestas. Mientras que el inversor tradicional se fía de su experiencia, de su intuición, el científico busca patrones que se puedan demostrar con datos. Donde uno se deja llevar por tendencias y sesgos, el otro confía en modelos estadísticos. En el fondo era la mentalidad del criptoanalista, ver el mercado como un código que hay que descifrar. Pero ojo, que no todo era fichar a los más listos. Simons sabía perfectamente que con eso no bastaba. Hacían falta 2 cosas más. Por un lado, una infraestructura tecnológica brutal que les diera las herramientas necesarias. Y por otro, una cultura de colaboración total, para que las ideas fluyeran y el modelo se hiciera más fuerte con el conocimiento de todos. Vale, hemos visto el cómo. Ahora la pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué principios del pensamiento de Simons se pueden aplicar hoy en día? Pues la primera lección, y es una cura de humildad, es la escala, la magnitud del esfuerzo. Una vez le preguntaron por qué era tan difícil copiar el éxito de su fondo Medallion. Su respuesta fue que se habían invertido miles de años persona en construirlo. Esto no es algo que se improvisa en un fin de semana. Es el resultado de un trabajo acumulado, sistemático y masivo durante décadas. Y esto nos lleva a la segunda lección, que se resume en esta frase tan corta como potente. Nos atenemos a las matemáticas.
¿Qué significa esto? Pues que se requiere una disciplina de hierro. Cuando el mercado entra en pánico o en euforia, la tentación de abandonar el modelo y dejarse llevar por las emociones es enorme. La lección de Renaissance es confiar ciegamente en el sistema que ha sido probado una y otra vez. El modelo es tu ancla. Claro, porque todo esto suena muy bien, pero el gran desafío, el verdadero meollo de la inversión cuantitativa, es distinguir la señal del ruido. El mercado genera un volumen de datos brutal. El ruido es todo lo que no importa, un rumor, un titular de prensa, una pequeña subida o bajada sin más. La señal, en cambio, es ese patrón sutil, con significancia estadística y que se repite. El verdadero trabajo científico es crear métodos para aislar esas pequeñas señales de todo ese ruido ensordecedor. Y por último, una lección de pura humildad. A pesar de todo el rigor, Simons siempre fue el primero en reconocer el papel de la suerte. Es que un buen modelo no es una bola de cristal, no te predice el futuro. Lo que hace es poner las probabilidades de tu lado. Y saber que el azar juega un papel es en sí mismo un pilar del pensamiento científico. Te ayuda a no confundir una buena racha con tener una habilidad infalible. Y con esto llegamos al final. Vamos a recapitular cuál es el gran legado de James Simons y por qué sigue siendo tan relevante hoy. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, las grandes conclusiones de su enfoque serían estas. La ventaja competitiva ya no está tanto en tener información que otros no tienen, sino en la capacidad de analizar los datos públicos de una forma más inteligente. Y para eso hace falta un ciclo de mejora constante y una disciplina brutal que nos proteja de nuestros propios sesgos, de nuestras emociones. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. En un mundo como el actual, dominado por la inteligencia artificial y el Big Data, el enfoque de Simons parece más relevante que nunca. Su legado nos sugiere que la tecnología, al final, es solo una herramienta. La verdadera ventaja, la que perdura, sigue estando en la aplicación rigurosa, escéptica y creativa del método científico.